Continuamos en el versículo 14 al 23, Marcos capítulo 13, y vamos a estar desde el 14 al 23. Como dijo Said, dijo, si no trajo Biblia, hágase al lado de un buen cristiano que ese sí trae Biblia. Bueno, ¿listo? ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de tu pueblo, trayendo la revelación de las Escrituras y poniendo lo espiritual en lo espiritual del hombre, Señor. Sabemos que solo tú puedes abrir tus Escrituras y creemos en ellas, Señor, y creemos en que tu palabra es verdad y transforma el corazón del hombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy lleva como título La tribulación futura. Estamos viendo el libro de Marcos y a veces uno piensa que hay temas que no se deben tratar en la iglesia, que no se deben hablar, pero cuando uno está sujeto a la palabra, pues va en el orden que le corresponde. Entonces nos corresponde este pasaje. Hablamos hace 8 días del pasaje de capítulo 13, del 1 al 13, y hablamos de cómo los discípulos hacen ciertas preguntas a Jesús y el Señor le da las respuestas, y dijimos que son las respuestas más largas que hay en la Biblia a las preguntas que le hicieron a Jesús. Las otras preguntas las resolvió muy corto: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Lo de la resurrección lo resolvió muy corto también, y todas las preguntas que usted encuentra en el capítulo 12 que hacían los fariseos, él las respondió que rápido, pero estas preguntas no. En estas les dedicó más tiempo. No que las otras no fueran importantes, sino debido a lo complejo de este tema, porque hablar de estos temas en la iglesia es bien complejo, es un pasaje difícil de interpretar, se necesita tomar una postura como iglesia en cuanto a los tiempos futuros, en cuanto a la tribulación, en cuanto a la venida de Cristo, y eso demanda que toda la enseñanza que usted haga está basada en esa postura que tome la iglesia y que tome el creyente. Los discípulos habían preguntado en los primeros versículos de Marcos, vamos a ir ahí para ahorita entrar en el tema de hoy: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén por realizarse, versículo 3 y 4. Jesús ya había mostrado que se habrían de producir muchas cosas, guerras, rumores de guerras. Sin embargo, él mismo indicó, como vimos la semana pasada, que ese no era el fin, que simplemente era ¿qué? Principios de dolores, que todavía no iba a llegar el fin. Más bien era el comienzo. Lo comparamos, como la Biblia lo enseña, con los dolores de una mujer que está a punto de dar ¿a qué? A luz. Y las mujeres hablamos que las contracciones no son el momento de dar a luz, son apenas ¿qué? El comienzo. ¿Cuánto se puede demorar una mujer en dar a luz? ¿Alguna más de un día? ¿Sí? Bueno, 2, una semana. Ush. No, tampoco, o sea, no, ya pasamos a tortura, ya.
No, me imagino que hay un tiempo dentro de la naturaleza que Dios estableció en el cuerpo, en la parte de la gestación, hay un tiempo, pero no creo tampoco que sea demasiado. Pero sí, los dolores comienzan, pero no es la hora del alumbramiento. El Señor exhortó a sus discípulos, escuche, a estar firmes aunque la oposición contra ellos viniese aún de sus propias familias, acuérdese. Y hemos hablado de eso. Muchas de las grandes oposiciones que tiene el cristiano casi siempre están ¿dónde? Cerca, en su casa, en su hogar, con los de su familia. Eso ha sido así desde esa época, continúa así y continuará así. Eso no ha cambiado. El Espíritu Santo les daría a ellos también las palabras que deberían hablar y que aunque odiados por todos los que perseveraran hasta el fin, serían salvos. Ahí dice el resumen del tema pasado. Y aclaramos algo también, que el versículo 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Hice una aclaración que vuelvo a hacerla por si usted no la escuchó, que no se refiere a conflictos que usted se buscó, se refiere a conflictos exclusivamente por la obra de Cristo. No se refiere a la cuota alimentaria, si lo llevan a una comisaría, no se refiere ahí. Sí, que usted, Dios le va a dar las palabras que hable, no, le toca responder, eso es diferente. ¿Sí? No se refiere al divorcio, si tiene que ir a un juzgado, no se refiere allá, porque la gente interpreta mal ese verso y cree que a toda hora Dios le va a decir lo que tiene que hablar. No, está exclusivamente refiriéndose a ¿qué? A los discípulos, a Pedro, a Juan, que fueron llevados ante las autoridades, a Pablo, que fue llevado muchas veces ante muchas autoridades en el libro de Hechos, a Juan, que también tuvo que vivir esas situaciones, específicamente se está refiriendo a eso, porque no falta el que lo toma y dice, no, Dios me va a decir qué tengo que hacer cuando me citen a la comisaría. No, tiene que asumir y responder las cosas que hacemos mal, hay que asumirlas. Al estudio de estos eventos que vamos a mirar hoy, a menudo se le llama escatología, es la ciencia que estudia los tiempos finales. La palabra griega es escatos, significa último, o el estudio de la escatología es por tanto el estudio de las últimas cosas. Los incrédulos pueden hacer muchas predicciones razonables en cuanto a los eventos futuros que parece que ellos supieran qué va a suceder, pero realmente solo la Biblia nos enseña y nos muestra qué es lo que va a pasar. Y en el caso de este pasaje que vamos a mirar hoy, recordemos que son las palabras ¿de quién? De Jesús, no son las palabras del autor de la Biblia, en ese caso del libro de Marcos. Él las copió, pero casi la mayoría de Biblia la traen en rojo y sabemos que es el discurso que él dio en el Monte de los Olivos. Entonces son palabras muy importantes para la iglesia. Los incrédulos no pueden tener conocimiento cierto de nada de lo que sucederá en el futuro, pero los que creemos en la Biblia, en la Escritura, estamos en una situación diferente. Escuche, pero no podemos saber todo. Es muy difícil saber todo lo que va a pasar en los tiempos finales. ¿Nos basamos en qué? En la luz que traen los pasajes de la Escritura, en el estudio que se puede hacer de un pasaje, concordándolo con otro, mirando lo que Dios anunció, lo que anunciaron los profetas y cómo esto tiene que ver mucho con la iglesia. Antes de empezar quiero leerle algo que encontré. Dice, quisiéramos que la vida se terminara cuando morimos. Para muchos es más fácil así, esa creencia. De hecho el mundo, muchos piensan eso, que uno se muere y ¿qué? Nada se lleva. Esa es una frase típica. Y algunos aún creyentes no comprenden qué va a pasar al final de los tiempos, y es bueno que la iglesia sea adoctrinada acerca de ese tema. Se piensa que en un juicio de condenación, el impío piensa en un juicio de condenación, pero si hablamos de una eternidad con Cristo, entonces sí quisiéramos estar allí. Cuando hay temor al juicio, quisiéramos que no fuera cierto todo lo que dice la Escritura, pero cuando estamos seguros de la salvación, al contrario, quisiéramos que ya sucediera, porque hay muchas batallas y muchas luchas en esta vida. Para los creyentes, este será el cumplimiento de la promesa que el Señor ha hecho de su regreso. El tema de hoy no es el regreso de Jesús, ese es el de la otra semana, pero
tenemos que llegar hasta allá, tenemos que caminar y llegar hasta allá. El Señor ha hecho de su regreso una promesa que es inevitable para la iglesia. De hecho, todas las generaciones, desde la época de Pablo, desde la época de los apóstoles, han esperado el regreso de Cristo. Algunos lo toman mal, dicen no, pero toda la vida han dicho que viene y no viene. Pero la pregunta es, ¿tú sabes cuándo viene? Nadie sabe el día ni la hora. Y uno no puede jugar con eso, ni puede ser liviano. El creyente debe estar preparado. El Señor lo dice, lo advierte, exhorta constantemente a que el pueblo de Dios esté ¿qué? Preparado. Algunos teólogos dicen que tal vez la mayoría de señales ya se han cumplido, otros dicen que no, pero en una mitad hay unos que dicen, si no se han cumplido, Dios las puede cumplir hoy, si quiere, o mañana. Mañana Él puede hacer que se cumpla todo lo que falta por cumplirse en 3 días, en 2 días, en un instante, porque es Dios, acuérdese. No estamos hablando del poder humano, estamos hablando del poder ¿qué? Divino, de un poder que no alcanzamos a encasillar acá en este cerebro finito. Y Él puede hacerlo y puede venir en cualquier instante. Amén. Sabiendo los creyentes que serán recompensados y que permanecerán para siempre en la presencia de Cristo, por eso debe ser un motivo de gozo estos temas, no de miedo. Cuando hablamos de estos temas, mucha gente dice, uy no, pero uno va allá y lo asustan, ¿sí? Que van a pasar cosas difíciles, que van a suceder cosas que la tierra va a sufrir y todo eso, pero no es un motivo de tristeza para los que creemos en el Señor, es un motivo de ¿qué? De gozo. Por otra parte, para los incrédulos sí es aterrador descubrir que todo lo que se decía en la Biblia era cierto y que ya no habrá más esperanza para la humanidad, y no solo que no habrá esperanza, sino que está más cerca que el día del juicio. Entonces vamos al pasaje, vamos a mirarlo en 3 partes. Primero vamos a mirar el versículo 14 y la primera parte se llama ¿cuál era la señal? O sea, vamos a mirar cuál era la señal que el Señor habló ahí. Antes de hablar de la señal, el versículo 14, leámoslo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, está entre paréntesis, entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. Antes de hablar de la señal, claramente debemos definir una palabra que es importante para la iglesia, y es el anticristo. O sea, ¿qué es? ¿Cómo es eso? Hay gente que no sabe y hay gente que tiene ideas raras de esa palabra. Esta palabra aparece 5 veces en la Biblia y todas aparecen en las cartas de Juan, quien está advirtiendo a la iglesia del anticristo. La abominación desoladora que habla ahí en el versículo 14 aparece en Daniel 9:27, en Daniel 11:31 y en Daniel 12:11, y se refiere a lo que es un sistema de maldad que se levanta ¿contra quién? Contra Dios. Anti, cualquiera lo entiende, anticristiano. O sea, contra el sistema ¿de quién? De Cristo, contra el sistema de los valores que Dios estableció, los principios bíblicos que vemos acá. Toda la vida, escuche, toda la vida, desde que el Señor partió hasta hoy, ha habido un sistema anticristiano que se opone ¿a quién? A la iglesia. Pero ese no es el anticristo que la Biblia habla al final de los tiempos, pero siempre ha estado ¿en qué? En acción. Siempre ha habido una oposición. O mire los gobiernos. Mire la aprobación del aborto. ¿Dios está de acuerdo con el aborto? Es contra Dios. Mire la aprobación de los matrimonios igualitarios, ¿sí? De hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Eso es, ¿Dios está de acuerdo con eso? No. Todo eso va en contra del sistema de Dios, escuche, y va preparando lo que va a suceder al final de los tiempos. No es más que la preparación para que se manifieste totalmente la maldad en el corazón del hombre. Hablábamos que la depravación del hombre es ilimitada y decíamos que algunos de nosotros, o sea usted o yo, pudimos vivir una vida de pecado quizás más que otros, pero eso no es un privilegio, ¿no? Y Dios nos guardó de llegar a depravaciones peores. ¿Solo por qué? Por gracia, por misericordia. Si usted no llegó a vivir cosas de esas, no se crea tan santo, porque uno las puede llegar a vivir.
Todos los hombres, cualquier hombre en la tierra, está marcado por la caída del pecado y puede llegar a cometer actos terribles. Porque a veces uno se jacta y dice, no, es que yo no fui como ese, o sea, yo no fui como el predicador, o yo no fui como el vecino. Es más, hay gente que cree que no necesita a Dios por eso, porque se cree justo en su propia opinión. Podemos decir que esto no se refiere solo al final de los tiempos, este pasaje. Por eso le digo que no es fácil compartirlo, porque tiene varias connotaciones. Una parte de lo que vamos a mirar hoy se cumplió, viéndolo desde el punto de vista histórico, ya se cumplió en la época antes de Cristo, y ahorita lo vamos a mirar. Y otra parte, cuando lo miramos desde el punto de vista profético y escatológico, no se ha cumplido. ¿Viene para cuándo? Para los tiempos finales. La abominación desoladora que encontramos aquí es lo que el profeta Daniel dijo en su libro de Daniel 11:31. Si lo quiere leer, ahí lo encuentra, habla exactamente de eso. Dice que se manifestará la abominación desoladora. Los estudiosos lo aplican a lo siguiente, escuche. Antíoco Epífanes, en el año 175-164 antes de Cristo, sin pensar que cumplía la profecía y que era totalmente responsable de sus actos, hizo un altar en el templo de Dios y sacrificó allí un cerdo o una cerda, otros dicen que un marrano, un puerco, pero sacrificó allí un animal. Y ahí se cumplió, históricamente se cumplió esa palabra antes de Cristo. Pero eso también se manifestará cuando, en el tiempo final, cuando el anticristo se manifieste a la humanidad y tome el lugar de Dios y se haga llamar Dios y haga cosas abominables y desoladoras en el templo de Dios allá en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Israel. Tendrá que suceder, por eso no se pierda que vamos a ir allá y vamos a ir adelante, vamos a ir a la historia y vamos a ir adelante para entenderlo. Hacía mucho tiempo que ya había sucedido eso cuando el Señor habla las palabras. Note esto, todos estos sucesos, la Biblia tiene algo bonito y es bueno que usted lo sepa. La Biblia fue escrita en un presente continuo. Las cosas se repiten una y otra vez. Le voy a poner un ejemplo. Dios crea a Adán en el huerto y ¿qué hizo Adán? Pecó. Los estudiosos dicen que Adán se arrepintió y es obvio que tuvo que arrepentirse porque tenía una relación con Dios y el que la tenga siempre se va a ¿qué? Arrepentir. Pero mire cómo se repite, ¿en quién se repite la historia de la caída de Adán? En su hijo Caín. Vuelve y arranca la historia. Caín, el malo, mata a Abel, el bueno. Parece que hasta ahí dice, bueno, ¿dónde más se repite? Sigamos avanzando. Se repite en la vida de Noé. ¿Con quién? Con Cam. ¿Sí ve? Así es toda la Biblia, toda la encuentras así. El plan de salvación es salvación, el hombre cae, Dios lo redime, el hombre vuelve y cae, Dios vuelve y ¿qué? Lo redime. Tenemos el periodo de los jueces. ¿Cuántas veces hay apostasía en el libro de los jueces? Muchas, varias. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que esto, el Señor está hablando de la profecía de Daniel porque él mismo cita a Daniel y dice que eso fue lo que sucedió allá. Pero escuche, también iba a suceder en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén es ¿qué? Destruido totalmente. La historia, hay un historiador que se llama Josefo y él tiene un libro que se llama La historia de las guerras de los judíos y él allí narra muy bien todo este suceso. Tiene fechas exactas, dice que comenzó en abril. Ahorita en un pasaje vamos a ver quizás por qué comenzó en abril. Dice que duró 5 meses el proceso de la toma, cuando sitian la ciudad, cuando vienen y destruyen Roma, vienen y acaba todo el pueblo de Israel. Muere más de 1 millón de judíos y eso tenía propósito. Uno dice, uy no, pobrecitos. En Dios no hay pobrecitos, ¿sí sabía? Todo tiene un propósito. Ellos fueron dispersados en el año 70, pero era para que se cumplieran las escrituras que tenía que salir a otros lugares el evangelio, y una forma como Dios lo usa a veces es como no nos gusta. ¿Sí sabía? Dios hace que el evangelio se extienda. Si nosotros no lo hacemos a la manera de nosotros y como debe ser, como la Biblia lo dice, id y predicad, id, compartir,
Dios tiene otros medios. Israel había dejado de hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer y todo estaba establecido para que en ese momento todos fueron dispersados. ¿A dónde? A diferentes naciones. ¿Quiénes fueron dispersados? Escuche, judíos y gentiles. Sí sabemos quiénes son los gentiles, ¿no? ¿Quiénes son? Ah, bueno, nosotros. Sí, porque hay gente, créame que hay iglesias que no saben. Gentiles, o sea, los buena gente, gentil, no. Gentiles eran los que no eran del pueblo de Dios. Estas palabras del Señor se cumplieron, léase Mateo 24:34 para mostrarle que sí se cumplieron en ese momento. Mateo 24, ese es el paralelo de Marcos 13, ¿no? Tengámoslo en cuenta siempre. Y Lucas 21 es el paralelo de Marcos 13 también. 24, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta ¿qué? Generación. ¿Que no pasará qué? Ahí dice Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. Y el 25 dice, el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces los textos proféticos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de enseñar, porque hay unas cosas que se aplican a la historia en el momento, que es importante, es la interpretación histórica, pero hay otras cosas que se aplican ¿a dónde? Al futuro. Y aquí el Señor dice que no pasaría esa generación. ¿Cuánto se demora una generación? 40 años. ¿Por qué? Yo sé que más de uno pensó en 70, más de uno dijo 70, no se demora 70. Hay 3 generaciones en la tierra. Los de 70, los de 40 y los que están empezando, ¿o estoy equivocado? ¿Son la misma generación? No. Los de 70 es una generación que va delante de nosotros, nuestros padres. Están los hijos, que somos los que estamos entre 40, 50 años, o 35, 45, 50 años, y están los que están empezando a vivir. O sea, una generación normalmente comprende 40 años. ¿Por qué? Porque llega otra generación a ocupar la tierra, y el Señor está diciendo que no pasaría esa generación, y usted hace las cuentas y exactamente 40 años después vino el juicio sobre el pueblo de Israel y fue destruido el templo de Jerusalén y se manifestó la abominación desoladora. Nosotros no tenemos la idea, o sea, la magnitud de lo que sucedió allí. Mire, es tan cruel lo que le voy a decir, usted lo puede investigar en la historia. Es tan difícil lo que sucedió allá que se comían a los niños, o sea, literal. Se los tuvieron que comer por el hambre que tuvo que soportar ese pueblo, porque ellos fueron sitiados, y hay una forma de hacer que un pueblo se doblegue. ¿Sí sabe cuál es? El hambre. ¿Cuántos pueden vivir sin luz de esta eléctrica? Cualquiera, ¿sí? Sin internet también se puede, o sea, ¿sí? ¿Sí? Sin familia también se puede, le tengo esa noticia, ¿sí? ¿Qué más podríamos vivir sin qué? Sin usted mismo también, si su ego muere también puede vivir sin usted, ¿sí? Pero es difícil vivir sin comer, qué pesar, ¿no? Y algo tan básico y que parece que se resuelve tan fácil en la vida del hombre, pero los pueblos en la antigüedad se doblegaban, ¿por qué? Por el hambre. Hay varios casos en la Biblia donde fueron doblegados, ¿cómo? Por el hambre. Usted puede que tenga cualquier cosa, pero si tiene comida, usted aguanta lo que sea. Si no tiene comida, grave. También nos dice, mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 al 11. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire lo que dice, desde el 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí ya estamos hablando de tiempos ¿qué? Futuros. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean ¿en qué? En la mentira. Esta advertencia, a pesar de que se cumple en el año 70, no es una advertencia solo para los 12 discípulos, es una advertencia ¿para quién? Para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no han llegado esos tiempos y pueden llegar
en cualquier momento. No sabemos si esta iglesia es la iglesia que tiene que enfrentar los tiempos finales, o usted lo sabe. Alguien puede con seguridad decir, no, esta no es. No lo sabemos. Puede que sea, puede que no sea, y Dios dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? Tentación. A esa palabra a veces la aplican solo para pecados así terribles, tentación. ¿Sí? No, el adulterio, la fornicación, no. Cuando habla de tentación dice, velen y oren. Hay una tentación muy fuerte en el cristiano, es la incredulidad. Es dejar de creer, es dejar de confiar en la palabra, es dejar de que la Biblia sea mi estandarte, mi base para vivir, mi ancla, como cantábamos hoy. Miremos lo segundo, el interés del Señor por las personas. Del versículo 15 al 20 de Marcos usted encuentra algo que siempre se ha notado en la vida del Señor Jesús, y es que su amor y su interés. Aún en medio de la tribulación y en medio de la prueba, Dios siempre ha estado interesado ¿en qué? En las personas. Ahora el Señor habla acerca de las personas que van a vivir en ese momento, el cual será difícil para los que estén presentes. Primero, dijo que cuando vieran la abominación desoladora, ellos la vieron cuando llegaron a sitiar a Jerusalén, ellos vieron eso y era una advertencia para que salieran ¿qué? Corriendo de ese lugar. En los tiempos finales pasará igual. Cuando se vea la abominación desoladora de los tiempos finales, Dios está advirtiendo a la iglesia y dice, es tiempo de huir. A veces, huir es la manera más piadosa de vivir, entienda eso. Hay gente que dice, no huya, o sea, hay que enfrentar, depende. Hay momentos en que la Biblia nos manda ¿qué? A huir. Siempre debemos notar en estos pasajes algo, escuche. A pesar de que anuncian juicios severos de Dios contra la humanidad y contra aquellos que no creen, siempre, absolutamente siempre vamos a ver la compasión del Señor Jesús en acción. Si se estudia lo que pasó en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 70, murieron miles, pero mire lo que el Señor le preocupa, dice, y lo que Él habla, dice, el que esté en la azotea, no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Las casas de Jerusalén, contexto histórico allá, eran de 2 pisos, no habían de 3, 4, 5 edificios como ahora, no, eran de 2 pisos. Normalmente las escaleras, escuche, eran rectas de aquí al segundo, o sea, así como algunas casas, que usted llega y sube, aquí está la puerta para el segundo y seguía la azotea, 2 pisos nomás. Lo que el Señor es sencillo, Él está diciendo, si usted está en la terraza, baje las escaleras derecho, ni se le ocurra entrar a recoger nada porque no hay tiempo. Porque cuando venían las guerras, eso era de un momento a otro que entraba un ejército a un pueblo y no daba tiempo de nada. ¿Cómo se aplica hoy en día? La gente, es fácil que alguien le diga que esto no va a suceder. Por eso Él advirtió antes de los falsos cristos y de los falsos maestros. ¿Cómo se aplica? Hay gente que dice, no, ore porque eso todavía no va a suceder. Pero a veces están sucediendo cosas en nuestra vida y no son solo de oración, de acción. Siempre les voy a poner un ejemplo que siempre me acuerdo muy bueno. Una mujer era casada y llevaba 13 años de matrimonio con su esposo. Y este hombre la golpeaba ¿hace cuánto? ¿Quién sabe el cuento? Hace 13 años, o sea, desde que la conoció le pegaba. Lo más terrible es que era cristiana. Y entonces ya fue donde el pastor y le dijo, pastor, dijo, ya estoy cansada, o sea, son 13 años de maltrato y no sé qué hacer. Y él le dijo, ¿y tú eres cristiana? Dijo, sí, yo creo en Dios. Entonces ella le dijo, yo te voy a dar el consejo, dijo, y estoy seguro que si lo haces, Él nunca te volverá a pegar. Y ella dijo, uy, sí, démelo rápido porque me han dado muchos consejos y ninguno ha funcionado. ¿Sí? Y entonces el consejo es muy sencillo, iglesia, mire, ¿qué tengo que hacer para que ese hombre no me pegue más? Le dijo, no estar cuando él llegue a casa y no vivir más con él nunca. ¿Sí ve? Él no le dijo, haga 3 días de ayuno para que no le casquen más, o sea, no funciona así, o sea, tristemente la iglesia se volvió así. Muchos pastores mandan a ayunar a una mujer que está maltratada y que están a punto de matarla, en vez de decirle coja su ropa y váyase, porque es su vida que está en riesgo.
Y ella se quedó pensando y dijo, pero funciona. Y dijo, obvio, si usted no está, pues no le pega. O sea, si está, le pega. O sea, sí, siempre que llegaba le pegaba. ¿Sí ve? ¿A qué se refiere? Hay personas que en estos momentos, en ese momento de la tribulación, tanto en la final como las que ya pasaron, siempre han dado consejos cerrados al pueblo de Dios. Y Dios advirtió sobre eso en toda la Biblia, dice, no creáis, no le crean a nadie, crean lo que dice la Escritura, aférrense a lo que dice la palabra. Dice, no, en el versículo 15 dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. No falta el que le diga, entre y coja al menos la plata. O sea, usted no se puede ir sin plata, o sea, ¿sí? No deje el celular, o sea, ¿sí? No deje el computador, o sea, en serio, no falta el que diga eso en un momento. Es como un terremoto. En un terremoto la gente tiene tiempo de reaccionar. No, cuando llegó, llegó. Es muy similar lo que pasa con la iglesia del Señor. Escuche, uno se pregunta esto, ¿por qué pasó esto en la historia de Israel y por qué tiene que volver a pasar con la iglesia? La respuesta es esta: Israel era un pueblo privilegiado. El privilegio más grande que haya tenido una nación lo tiene Israel, escogidos para ser una nación única, un pueblo santo para Dios. Escuche, escogidos para que Dios les revelara y trajera a través de ellos, ¿qué? La Biblia, las Escrituras. Y el privilegio fue tan grande y el desperdicio fue tan grande en la vida de ellos que Dios tenía que obrar de alguna manera para llamarles la atención. La iglesia tiene algo superior, parece que no, pero la iglesia tiene gracia. Ellos aparentemente no conocían la gracia. Ellos no, Jesús no había muerto por los pecados. Estaban basados en una promesa, Génesis 3:15, no más. Para ellos esa era la promesa, el Mesías vendrá y el reino de Dios vendrá y se establecerá en la tierra, pero ellos no podían decir lo que nosotros decimos. Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿por qué? Por nuestros pecados, para darnos ¿qué? Libertad, salvación, vida eterna. Ellos nunca, usted nunca escuchará a un judío que haya dicho eso en una reunión donde ellos hablaban de Dios, nunca. Mientras que es algo que nosotros decimos todo el tiempo. El privilegio es grande, iglesia. Por eso el Señor tendrá que llamar a cuenta siempre ¿a quién? A su iglesia. Lucas 21:20 dice que Jerusalén sería rodeada de ejércitos y que cuando eso sucediera todos debían huir. Por eso el Señor les manda lo que manda en el versículo 15, que corrieran. En esos momentos mucha gente le va a decir a esas personas, tranquilos, no pasa nada. Es un cuento lo de la tribulación, es un cuento que Cristo va a volver. De hecho hay iglesias que no predican sobre eso y es un vacío en las iglesias donde no se habla de que el regreso de Cristo es inminente. Es más, llegamos hasta estos extremos. Dios va a hacer un milagro. La gente cree que todas las veces Dios lo va a salvar de la tribulación a través de un ¿qué? Milagro. Hoy en día las iglesias se han llenado de milagreros, escuche, que quieren sanar los cuerpos y las almas, pero no hablan del evangelio, no hablan de la vida eterna, no hablan de la realidad del cristiano en su diario vivir, que tiene que enfrentar el pecado, que vive en un mundo pecaminoso y que en ese mundo pecaminoso tiene que ser ¿qué? Luz y sal. No se habla de eso, se habla de milagros, se habla de prosperidad y se habla de resolución de problemas. Si alguien tiene muchos problemas y quiere que le ayuden, puede ir a un psicólogo. Él le dirá lo que usted quiere escuchar. Pero si usted cree en Cristo, solo puede hacer una cosa, aferrarse y clamar que Dios tenga misericordia en este tiempo de la iglesia, porque la iglesia vive en un tiempo y en una generación llena de maldad. O no lo ve alrededor suyo, o no lo vemos diariamente como la sociedad se está destruyendo cada vez más en principios y en valores. No son los milagros extraordinarios, es la obediencia ordinaria. Eso es lo que Dios busca. No son milagros extraordinarios, ¿son qué? Obediencia ordinaria. Nosotros somos una iglesia que creemos en los milagros, le aclaro, pero no vivimos de eso. Vivimos de la fe en la escritura, en la palabra, lo que ella dice. Es el que guarda su palabra, escuche, y la obedece, el que ama a Dios, no el que está esperando a toda hora un milagro y el que promete milagros por montones. Mire lo que dice Juan 14,
versículo 21 en cuanto a eso. Juan 14, 21. En cómo la firmeza de un cristiano en qué está basada. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí ve? ¿A quién se manifestará Cristo? Al que ama la palabra y ¿qué? La guarda. Usted puede haber recibido el milagro más grande y lo felicito, pero si usted no guarda la palabra de Dios, ese milagro no lo va a llevar a ningún lado. Le solucionó un problema, sé que usted necesitaba, pero la pregunta es: ¿estamos caminando con el Señor, con la palabra? Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sí ve lo que dice? El Señor se manifiesta ¿a quién? A su iglesia, a sus hijos. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Repite casi lo mismo: y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es lo que Dios busca en un pueblo que está esperando su venida, que espere, escuche, guardando ¿qué? Su palabra, no que espere que Dios lo va a librar de todos los problemas que tenga. Ese no es el evangelio. El evangelio demanda una actitud a veces de enfrentar problemas, a veces de tener dificultades, a veces de vivir tribulaciones en este tiempo, pero hoy estamos hablando de lo que vendrá y no se compara nada con lo que ha sucedido. El versículo 16 dice: el que esté en el campo, de Marcos capítulo 13, no vuelva atrás a tomar su capa. ¿A quiénes se refiere ahí? Los que estaban trabajando. No vayan a cambiarse, huyan de inmediato. Espéreme, cambio porque estoy en overol. Si no, es que ya llegó el fin, o sea, no hay tiempo de cambiarse, ¿sí? No hay tiempo de solucionar problemas empresariales, no hay tiempo de solucionar las tareas que tenía para la otra semana donde usted trabaja, no hay tiempo para eso. Es inminente ese día, y cuando la iglesia se dé cuenta de eso, la que más va a estar alerta es ¿quién? La iglesia. Versículo 17. Alguien dirá: bueno, ¿y en qué se basa en que estaban trabajando? Porque ellos dejaban su capa allá y se ponían a trabajar, y cuando terminaban de trabajar recogían la capa y se iban. Eso usted lo entiende porque era la cultura de ellos. Así como usted llega a su empresa, se cambia para trabajar algunos, y por la tarde vuelve y se coloca su ropa y se va ¿para dónde? Para su casa. El Señor dice: ni se les ocurra cambiarse, no hay tiempo para eso. Versículo 17. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Ahí es donde se manifiesta la compasión total de Cristo. Dice: ¿con quiénes? Con los indefensos. El Señor sabía. ¿Es fácil para una mujer embarazada correr? No. ¿Y correr con chiquitines es fácil? No. Uno solo arranca, ¿sí? Como alma que lleva a Dios, dicen por ahí, ¿sí? Pero uno ya, la esposa embarazada y 3 chinos, ¿usted para dónde agarra? O sea, ya bajar unas escaleras es un camello, o sea, con esos 4, si usted no se descuida, baja rodando la señora, o sea, es difícil esa situación. Cuando sucedió en Jerusalén, fue difícil para esas mujeres que estaban embarazadas, cuando cada vez que ha habido persecución para el pueblo cristiano, y cada vez que el pueblo judío ha sido destruido. Acuérdense de Alemania. ¿Quiénes han sufrido realmente esa injusticia fuertemente? Todos los indefensos, mujeres y niños. El Señor dice: ay de las que estén encinta. Ese ay nosotros lo vemos así como suavecito, ay, pero es su corazón lleno de compasión, diciendo: cuánto diera porque no hayan mujeres embarazadas, porque no hayan niños pequeños el día de la gran tribulación, cuando vendrá el fin, cuando los terremotos sacudan la tierra, cuando los juicios finales vengan sobre la humanidad. Dice: ay de aquellos que estén encinta, y hay de aquellos que crían niños en ese momento. De hecho, hoy, hace 35 años, hablar de pornografía era difícil, ¿sí sabía? Cuando yo tenía 10 años, era difícil. Yo me acuerdo que para ver pornografía usted tenía que buscar una revista, y la tenía una sola persona de un colegio y nadie más podía verla. Eso era algo raro,
¿sí? Hoy en día para ver pornografía, la generación que nace ya puede ver pornografía a los 2, 3 años en el celular de cualquiera. No porque la busque, escuche, sino porque ¿qué? Llega. Los niños que están bebés hoy, ellos van a enfrentar una vida muy diferente a los que ya tienen más de 20 años. Este mundo va en decadencia y ellos van a vivir una vida muy diferente. Y tenemos que orar que Dios guarde nuestros hijos, los que tienen pequeños, y nuestros nietos, los que ya estamos más adelante. Amén. Es difícil resguardarse para una mujer que está así. Es difícil para un niño entender lo que está pasando en ese momento. Hay más dolor cuando los que tienen que pagar las consecuencias son los inocentes. ¿O no es así? Versículo 18. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Mire lo importante, la importancia que el Señor le da a la oración en esos momentos de tribulación. Él dice, oren para que no sea en invierno. Por eso le dije, ¿cuándo sucedió lo de Jerusalén? Año 70 después de Cristo, en abril, y se acabó en septiembre. ¿Cuántos meses duró? 5. Por pura misericordia fue cortico. La tribulación futura no serán 5 meses. Ahí están los tiempos en la Biblia, 7 años. 3 años y medio la primera parte, 3 años y medio la segunda parte. La primera se conoce como la tribulación y la segunda se conoce como ¿qué? La gran tribulación. Entonces la primera parte será suave, porque será el acuerdo de paz, todo aquello que habla la Escritura, un ambiente de prosperidad, de bienestar. ¿Sí sabía que en algún momento usted escucha las noticias? ¿Sí escuchan noticias? ¿Se ha escuchado una frase que se escucha por ahí del nuevo orden mundial? ¿Se han escuchado? Eso es cierto. Se está fraguando, se está trabajando lentamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de ese nuevo orden? Escuche, uno sencillo, le voy a decir uno, son muchos, pero no es el tema de hoy. Hacer que todas las naciones tengan una sola moneda. Ese es el primer punto donde empiezan a trabajar para llegar a la gran tribulación. Una sola moneda. Todas las monedas desaparecen, queda una sola. Algunos dicen que puede ser el euro, ¿sí? Que el dólar, a pesar de que está subiendo y todo, en cualquier momento puede tener una caída desastrosa y se acabaría el sistema de Estados Unidos. Pero, ¿a qué se refiere todo esto? O sea, Dios en medio de su pueblo tendrá compasión. Viene que el Señor no le preocupa nada más, dice, hay de aquellas mujeres que estén embarazadas y hay de aquellos que tengan niños pequeños. Y viene la pregunta, ¿por qué el Señor manda a orar? Algunos dicen, no, pero si Dios ya sabe todo, entonces yo ¿para qué oro? Porque Dios manda orar. Dios tiene una manera de cumplir las cosas, muchas, pero una manera como Dios obra y hace que las cosas que Él decretó sucedan, es a través de ¿qué? De la oración. Y Él dice, oren para que no sea en invierno. Parece que oraron, parece que oraron porque no fue en invierno, fue en abril. Y en abril es ¿qué? Primavera. Estoy hablando de la primera parte, ¿no? De la época histórica de Jerusalén. No sabemos cómo será la que nos toque a los que estemos vivos en ese momento o a los que estén si nosotros no estamos vivos en la tribulación futura. No sabemos. Pero el Señor da un consejo, dice, oren, por lo menos que no sea en invierno para que puedan correr más fácil, ¿sí? Para que puedan huir a donde tengan que huir. ¿A quién le gusta huir? A nadie. Pero hay que hacer caso, ¿yo? Si la Biblia dice que hay que huir, pues hay que huir. No, yo soy valiente, o sea, en el nombre de Jesús, ¿sí? No, allá no, en este momento no sirve de nada, porque tiene que cumplirse la Escritura. Habrá violencia, habrá maldad y habrá muerte, sobre todo ¿contra quién? Contra la iglesia. No será contra otro sistema, será ¿contra qué? Contra la iglesia. Efectivamente, terminamos ahí. Todo esto sucedió allá en esa época, lo que le compete a ellos. ¿Qué nos compete a nosotros? Lo que va a suceder. Miremos lo tercero y vamos a mirar, aquí sí vamos a entrar en la parte futura, la magnitud del evento, o sea, ¿cómo será esa situación? La magnitud del evento, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Por qué nos apegamos a una postura premilenarista? Quiere decir que será a futuro según las Escrituras. Algunas iglesias y algunas corrientes de cristianos no lo interpretan a futuro, sino lo interpretan a actual, pero
en todas las escrituras anuncia un reino futuro. Es más bíblico porque tiene más de dónde estudiar. Todas las escrituras apuntan a que sí hay una época final, un tiempo futuro, el arrebatamiento de la iglesia y luego lo que Dios establece, la venida de Cristo, y luego sigue el milenio. Pero ¿por qué uno se aferra a eso? Porque hay textos exactos que no se han cumplido, porque usted encuentra en Mateo, en Daniel, en Ezequiel, versículos que no se han cumplido todavía. Por ejemplo, dice, porque aquellos días serán de tribulación, y ahí lo manda usted a Daniel 12:1. Mire lo que dice Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En varios pasajes del Antiguo Testamento aseguran que ese tiempo no se ha cumplido. Es lo que se llama la interpretación escatológica o futura. No se ha cumplido. Una parte se aplica a la historia, pero otra parte no se ha cumplido y se va a cumplir. Los estudiosos apuntan en estos versículos que la directriz es para los últimos tiempos, y en los últimos tiempos ya no solamente se refiere a los judíos, sino se refiere ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Todos los que se hayan convertido hasta ese momento en que tengan que vivir esa situación, obvio que dice que deben de estar escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Alguien hacen preguntas, la gente hace preguntas muy interesantes de estos temas. Si es un libro físico, alguno dirá, obvio, ¿ustedes lo saben? O sea, ¿dónde dice? O sea, ¿es un libro físico? ¿Cuántas medidas tiene? ¿La Biblia habla de eso? No. Hay cosas que no podemos decir si la Biblia no las asegura. Podemos decir, algunos dicen que es un libro físico. Yo me quedo con la incógnita, ¿sí? Porque no puedo asegurar algo que no me dice que mida tanto de largo, tanto de ancho, como otras cosas que la Biblia sí da exactamente las medidas. Entonces, podemos decir que es un libro físico. No sé, si alguno investiga y me dice que la Biblia habla, o sea, es un libro físico, le recomiendo el dato, ¿sí? Porque no lo he encontrado. Pero no es un tema que nos salve o no nos salve. Si es físico o no es físico, lo importante es estar allá. Amén. Versículo 19 dice que esos días serán de tribulación. Los estudiosos concuerdan en esto, escuche, lo que sucedió en Jerusalén fue de una magnitud terrible para ellos, pero también concuerdan en algo, lo que sucederá no se alcanza uno a imaginar cómo serán aquellos tiempos. Ahí leímos Daniel 12:1, Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Este es uno de los pasajes que lo lleva a usted a ver claramente que sí hay un tiempo futuro, que no estamos en el milenio y que sí hay un tiempo final para la iglesia. ¿Por qué? Mire lo que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿con qué? Con la sangre del Cordero. O sea, que en ese periodo hay salvación. Todavía hay salvación en ese periodo, porque ahí dice, ellos han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, segundo periodo. No el primer periodo de los 7 años, sino el segundo periodo, pero aún así va a seguir habiendo gente que salva, que el Señor dice, ellos salieron de allá, ¿por qué? Porque lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Versículo 14, ya lo leímos. Versículo 20 de Marcos, donde estamos otra vez, volvamos ahí. Y el Señor dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie se haría salvo, mas por causa ¿de quién? De los escogidos, que ¿quién escogió? Él acortó aquellos días. El Señor acorta la tribulación. En Jerusalén duró 5 meses. En nosotros habla un tiempo exacto y dice que habrá un tiempo exacto y no serán tantos años. La Biblia habla acerca de estos tiempos y lo describe que serán 3 años y medio. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablándose al sistema o al anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso lo traducen exactamente como 3 años y medio los estudiosos. Dice que será el tiempo en el cual habrá la tribulación. Daniel 12:7, otra cita de Daniel. Por eso, ¿por qué cree que el Señor dijo ahí cuando arrancamos el versículo 14? Dice, como dijo el profeta, ¿qué? Daniel. Y pone entre paréntesis, ¿qué? El que lee, entienda. Porque son cosas que hay que leer, que hay que investigar, que hay que mirar. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos versículos nos ayudan a mirar que no se cumplió todo en Jerusalén. Una parte sí, una parte no. ¿Por qué? Porque allá efectivamente la historia dice que duró ¿cuánto? 5 meses, no fueron 3 años y medio. Entonces los que se pegan de esa postura que ya sucedió, están ignorando parte de la escritura. Versículo 21, para terminar ahí, donde dice Marcos, 21. Entonces si algunos os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis. Es una advertencia que Jesús ya hizo en el versículo 5 y 6 de Marcos, donde dice que lo mismo que sucedió en esa época, sucederá en los tiempos finales. ¿Qué les dijo él? Cuando vean los ejércitos que rodeen la ciudad, salgan corriendo. Y aquí dice, en ese tiempo habrán muchos engaños y muchas mentiras. Mucha gente dirá, todavía no es, o sea, eso es puro cuento. Todo lo que decía la Biblia es mentira, pero ya nosotros estamos advertidos. Versículo 22. Ya lo leí, ¿cierto? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, ¿a quién? A los escogidos. Pero lea la frase bien, si fuese, o sea que no es posible, porque la Biblia no dice que sea posible. Dice, si fuese posible, los engañarían, pero los escogidos, o sea, se refiere a las personas salvas, nacidos de nuevo, dice, no pueden ser, ¿qué? Engañados. De hecho, escuche, solo el pueblo de Dios podrá discernir un momento como esos cuando llegue, nadie más. El mundo estará tan perdido, o sea, tan destruido, habrá tantas tinieblas en el mundo que el mundo simplemente seguirá su vida normal. Ellos nunca van a darse cuenta de lo que está sucediendo. Por eso es ¿para quién? Para los hijos. El Señor lo dijo en Mateo 13, dice que ¿a quién le fue revelado el reino? A los hijos, a nosotros. Y la iglesia sí estará digamos pendiente en el momento en que eso suceda. Dios dará señales a su pueblo de que es el tiempo final. ¿Para qué? Pues para que haga lo que Él mandó a hacer, para que cumpla lo que Él dijo que se tenía que hacer en esos momentos. Versículo 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho ¿qué? Antes. El Señor termina esta parte diciendo, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. No habrá excusa para decir que no lo sabíamos, no hay excusa. Romanos lo dice, tú eres ¿qué? Inexcusable quien quiera que seas, tú que juzgas. O sea, no hay excusa para que el pueblo de Dios diga, ¿cuándo sucederá esto? No, nosotros ya tenemos una idea en la escritura. Es diferente que no sabemos el día y la hora, porque el Señor dice que ni aún el mismo Señor lo sabía. Ahora sí lo sabe, dicen los que saben. En el momento no, se aplica a su vida terrenal. Cuando estaba en la tierra, Él no lo sabía. Hoy lo sabe, pues obvio, no que está allá. O sea, está con el Padre, ¿cómo no lo va a saber? ¿Será que no le contó en 2000 años? ¿Será que no preparó todo? ¿Será que no ha ido preparando todo y está todo listo para el gran momento en que el Señor aparezca en la tierra? Algunos dicen que no sabe, yo creo que sí sabe, ahorita, ¿no? En este momento. En la tierra no sabía, dice que ni el Señor sabía en la tierra, hablando de Jesús, hombre. Pero cuando hablamos de Jesús, Cristo, Él es Dios, es uno con el Padre y Él sabe todo lo que el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, Él tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo toma del Padre y del Hijo y nos enseña, y el Padre y el Hijo son ¿qué? Uno. Entonces, efectivamente, Él sí sabe, pero no nos va a soplar nada a nosotros, amén. No habrá excusa entonces para ese momento.
Mire lo que dice acá, dice, durante toda esta generación y durante las que han existido, siempre se ha predicado el evangelio, siempre. No como ahora, quizás no por estos medios tecnológicos, todo eso, pero siempre ha habido un remanente en la tierra que Dios ha guardado. Muchos saben antes demasiado en este tiempo a lo que comparamos las generaciones anteriores. Hay gente anteriormente que no sabía nada de lo que la iglesia hoy en día predica, ¿sí sabía? La revelación ha ido siendo progresiva, de acuerdo a un mundo en el que vivimos. Pero créame que ahora hay personas que saben demasiado, pero viven muy poco, que es lo triste de la iglesia. Hay gente que cree que sabe mucho de doctrina y no es capaz de aplicar un poquito de esa doctrina en su consagración a Dios, en su vida de santidad, en su vida de oración, en su vida de lectura de la palabra, en su vida de amar al prójimo, en su vida de servir a Cristo a través de una iglesia o el lugar donde Dios lo ha puesto a uno. Entonces ese saber, ¿sabe para qué sirve? Para nada. O sea, si usted sabe y no aplica, no sabe nada, dice el apóstol Pablo. Dice, el que cree que sabe algo no sabe nada como debe saberlo, porque ¿saben dónde se aplica el saber? En la sabiduría que Dios le da a los hombres y a las mujeres que son sus hijos, para decir, yo creo, pero quiero vivirlo, quiero hacerlo, quiero llevar una vida íntegra, quiero llevar una vida en santidad, quiero llevar una vida de servicio, no que me sirvan. Algunos esperan que les sirvan, pero no llevan una vida de ¿qué? De servicio a otros. El creyente debe tener una postura clara en cuanto a lo que dice la Biblia de los tiempos futuros. Vienen los tiempos, viene Cristo, no más, nada más. El cristiano debe saber eso. Y dice, no para querer saber qué va a pasar. Aquí no se trata de futurismo ni predicciones. No es para saber qué va a pasar, escuche, sino para confiar en Dios y en su palabra, que nos advierte cómo tenemos que vivir y estar preparados siempre para el momento de su llegada o para el momento de su partida, uno por uno. Tiene dos opciones la iglesia de este tiempo: irse completa o de a uno, pero que nos vamos, no hay vuelta de hoja. ¿Sí ve? Alguien dice, yo no creo, pero usted va a morir. Le tengo esa buena noticia. Si usted no cree que Cristo viene por su iglesia, no crea, no hay problema. Pero si usted no cree que está muerto, va a morir, está perdido totalmente, porque todos vamos a ¿qué? A morir. O sea que si no viene por grupo, viene de a unito, pero que viene, viene. Amén. Eso lo vivió la iglesia primitiva. Pablo predicó como si Cristo viniera en esa generación en Tesalonicenses. Él dice que todo lo que les habla ahí era como si Jesús viniera en ese primer siglo. ¿Vino? No vino. Pero los que creyeron están ¿dónde? En la eternidad con Dios. Los que no creyeron, ahí sí como dicen, grave. No puedo decir otras cosas desde acá. Bueno, muchos versículos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos advierten y nos aseguran que el Señor vendrá por su pueblo. Si decimos que creemos en la Escritura, iglesia, creemos en todo lo que ella dice, no en una parte, porque sabemos que Dios no miente. 4 palabras que se mueven en esos pasajes, que aún seguiremos hablando la otra semana. Creo que quedan dos temas acerca de eso. Es la abominación desoladora, la tribulación, la venida de Cristo y el final del siglo. Esas 4 palabras, si les gusta leer, vaya a Mateo 24, a Lucas 21, a Marcos 13 y lea los 3 pasajes y encuentra que esas 4 palabras son las que Dios más recalca que van a suceder en los tiempos futuros. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle solo una cosa: que nos ayude a permanecer firmes como iglesia y como creyentes hasta el momento que Él determine venir o hasta que nos toque de a unito. Amén. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Dios, gracias por la iglesia tuya. Qué privilegio tan grande, Señor, ser parte del remanente que tú tienes en este tiempo en la tierra. Señor, aunque no somos quizás muchos, pero confiamos, Dios, que seamos salvos. Confiamos que cada persona que se acerque a este lugar, Señor, sea su entendimiento alumbrado por el poder de la palabra y su confianza puesta en Jesucristo, Señor.
Ayúdanos a confiar plenamente. Ayúdanos a estar alerta, Dios, como dice la Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. Señor, ayúdanos a permanecer hasta el último día de nuestra vida firmes en la fe, creyendo en tu venida, creyendo que los tiempos son cortos, Dios, que a pesar de que seas joven, recuerda siempre, la vida pasa. La vida es un momento, joven, para ti. Si somos más adultos, quizás lo comprendemos más, que la vida ya ha pasado y que queda el tiempo que Dios tenga destinado para nosotros. Oramos por nuestras familias, Dios. Guárdalos, Señor. Tráelos a la salvación. Tráelos a tiempo, Dios, a que te conozcan, a que te busquen, Señor. Yo de ti oraría por tu familia. Haz una oración por ellos. Simplemente Dios manda a orar. Dice, oren para que no sea en invierno. El invierno siempre representa la dificultad, las cosas difíciles de la vida. Hay inviernos a veces en nuestras vidas que no terminan, pero muchos de nuestros familiares no han venido a la salvación y lo sabemos. Y hoy es un día para orar y decirle, Señor, extiende tu misericordia sobre ellos. Extiende tu amor sobre un pueblo que te busca de labios, pero su corazón está lejos de ti. De un pueblo que dice conocerte, pero sus actos demuestran que no te conocen, Señor, porque sus obras son malas, dice la Escritura, y no vienen al conocimiento de la verdad, para que sus obras no sean reprendidas, Señor. Oramos por nuestros familiares y oramos por aquellos que conocemos. Señor, trae salvación a este pueblo. Trae salvación a esta nación en Colombia. Trae salvación a nuestros parientes cercanos y aún a aquellos que no tenemos nada que ver con ellos, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, Dios de compasión, Dios de misericordia. Sabemos que es por gracia, Dios. Es por tu gracia, por tu gran amor que has mostrado por nosotros. Y ahora dale gracias por estar aquí. Dile gracias porque estoy en este lugar, porque tú me traes a escuchar la palabra. Ayúdame a obedecerla, ayúdame a guardarla en mi corazón, ayúdame a ponerla por obra, que no es fácil. El apóstol Pablo decía, procuro presentarme a Dios como aquel que hace las cosas para Dios. Y así es la iglesia debe procurar, porque no es fácil vivir una vida conforme a las Escrituras, pero nunca la Biblia dice que sea imposible. Siempre Dios dice en su palabra que es posible agradarle, que es posible acercarnos a Él, que es posible adorarle, que es posible levantar nuestros corazones cada mañana para buscar su rostro. Hoy te doy gracias, Dios, por la iglesia en todo el mundo, por esta iglesia, por el ministerio del pastor Freddy. Te doy gracias. Pido que sigas edificando sus vidas y sigas levantando allí una obra que empezaste con la vida de este hombre y con todos los que le acompañan durante estos años. Hoy les bendecimos también, Señor, y te doy gracias por esta iglesia. Te pido, bendíceles, revela las Escrituras, abre su entendimiento cada día para no depender del hombre, para no depender del sermón del domingo de la iglesia, sino para depender absolutamente de tus Escrituras. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Toma una ofrenda que hayas traído para el Señor y vamos a orar por la ofrenda. Recuerden que Dios no solamente nos salvó, no solamente nos santifica, también nos bendice con el fin de que ayudemos a sostener su obra, y para eso es la ofrenda, para eso se manda a Dios que el pueblo dé para que su iglesia sea sostenida. Amén. Entonces toma una ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, lo que separas. Siempre que recibes tu salario, algunos separan para el Señor lo que le corresponde. Entonces oremos por eso, ¿vale? Padre, te doy gracias por las ofrendas. Te pido que haya sabiduría en la inversión que se hace en cada una de ellas. Oro porque aquellos fieles sean bendecidos y aquellos que no, también, Dios. Que tú los bendigas, no porque ellos son fieles, sino porque tú eres fiel, Dios.
bendícelos, pon el querer como el hacer, dar para tu obra sin temores, sin reservas, Dios, sin pensar a veces en qué se hace con el dinero, sino creyendo, Dios, que hay un lugar que siempre tendrás donde alimentar a tu pueblo y que otras personas vendrán y encontrarán un lugar adecuado, un lugar con las cosas que se necesitan para que ellos escuchen la palabra y para que ellos vengan a la salvación. Añade cada día más personas a la iglesia, aquellos que han de ser salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén.